En los siguientes minutos vamos a hablar de geografía. De geografía porque creemos que no solamente es una asignatura muy importante en el curso de acceso para mayores de 25 años, sino también es necesaria conocer los conceptos de dónde vivimos, qué relación tenemos los humanos con el planeta que nos ha tocado vivir. Yo creo que hay conceptos muy desconocidos y nos debemos acercar en los siguientes minutos a ellos a través precisamente del libro de texto, del libro, del material que los alumnos de acceso tienen que trabajar, que se titula La Tierra, un planeta habitado, justamente por eso, porque por un lado está la Tierra y por otro lado los que la habitamos. Para ello nos acompaña el profesor Antonio Fernández, profesor de nuestra universidad, profesor de Geografía. Bienvenido. Gracias, Isabel, igualmente. El título ya creo que lo dice casi todo. La Tierra, un planeta habitado. Podemos empezar por un tema importantísimo, es la Tierra, el concepto de Tierra. ¿Qué es lo que debemos aprender desde un punto de vista geográfico de la Tierra? Sí, en primer lugar, quisiera apostillar un poco lo que tú has dicho sobre la importancia de la geografía. Voy a intentar no caer en el error que caen todos los profesores o caemos todos los profesores, decir que nuestra materia es la más importante. No voy a decir que es la más importante, pero sí la más apasionante. ¿Qué aporta la geografía en este conocimiento, en un curso de acceso o incluso para cualquier ciudadano en cuanto a cultura general? Pues aporta el interpretar dónde vivimos. El interpretar el medio en el que vivimos, conocer el paisaje, entender el paisaje, es decir, saber leer lo que vemos. Eso, en última instancia, sería el fundamento de la geografía. Y entonces el programa de la asignatura va encaminado a ir desgranando cada uno de los muchos sistemas que conforman la Tierra, por un lado, y los muchos otros sistemas que conformamos las sociedades que poblamos la Tierra. Entonces, ese es el conjunto del programa de la asignatura. Si empezamos, pues precisamente por el principio, la Tierra es uno de los primeros temas. La Tierra, luego hay otros como la atmósfera, que parece que está algo más lejano, pero debemos respirar, también para los humanos está en relación directa con nuestra propia vida, la litosfera. Hablemos un poco de este entorno, de lo que pisamos, lo que respiramos, lo que está ahí. Sí, por supuesto, la atmósfera, como tú has dicho, apenas la percibimos porque el aire es liviano, pero sin embargo, sin respirar, una persona no podría vivir más de 3 minutos y respiramos aire. Es decir, ya desde ese punto de vista es vital, hay que conocer la atmósfera. Pero sobre todo también por algo tan cotidiano como es el tiempo atmosférico y los climas, que nos mediatizan a todos. El problema actual del cambio climático, del calentamiento global, todo lo que nos está afectando y en la vida diaria todo el mundo ve, pues en nuestro verano es casi obligada la siesta. ¿Por qué? Porque el sol, un elemento que forma parte del sistema energético de la Tierra, el principal foco de energía en la Tierra, pues ese sol a la tarde en verano casi nos lleva a la siesta. Esto evidentemente bromeando un poco, pero vemos la influencia que tiene el clima. Entonces, qué menos que conocer cómo los climas nos mediatizan, nos condicionan, qué climas hay, por qué hay esos climas, por qué en una ladera llueve, en otra no llueve, cómo la vegetación se adapta a todo ese marco climático. Todo eso son conocimientos que intentamos por lo menos exponer. Hay otra cosa también impresionante, cuando estás viendo, por ejemplo, un paisaje lleno de sedimentos, ahí estás viendo el paso de los siglos, de los miles de años a veces, que tienen mucho que ver con los cambios de clima, también con el agua, con las erosiones. Por supuesto, cuando nosotros observamos hoy un paisaje, estamos observando un producto del pasado. Estamos viendo el fotograma del presente hoy, pero es fruto de una película que viene desde hace muchos millones de años. Y en esa película hubo muchos agentes, entre otros los agentes de los paleoclimas, de los climas que hubo pues hace 20.000, 50.000, 100.000 o 1.000.000 de años, etcétera. Se trata de estudiar y de conocer qué climas, qué marco paleoambiental hubo en ese momento. Cuanto más conozcamos de esos climas del pasado, indirectamente a través del relieve,
más sabremos del clima actual y del clima futuro y las implicaciones que tiene pues lo que estamos haciendo las sociedades humanas hoy, pues emitiendo más CO2, etcétera. Entonces, y el cambio climático que se está acelerando. Conocer el pasado es una garantía para saber qué es lo que nos está sucediendo ahora en el presente, y eso se estudia a partir del relieve. Hasta tal punto que se estudian otros planetas, como por ejemplo Marte, a través de paisajes que tenemos ahora mismo en la Tierra, por ejemplo en Canarias o en algunos puntos de Andalucía o en el desierto de Atacama, por ejemplo. Sí, por supuesto, pero para tranquilidad de nuestros estudiantes, como hemos acotado a la Tierra, no vamos a estudiar esa geología espacial, pero efectivamente, claro, nuestro laboratorio que tenemos es la Tierra. Desde aquí tenemos que interpretar lo que se está empezando a hacer, que es la geología espacial, y saber un poco pues cómo han evolucionado otros planetas. Y cuando hablamos de ecosistemas, exactamente de qué estamos hablando y qué englobaría este tema. Los ecosistemas englobarían esa interacción que hay entre un medio físico abiótico, es decir, lo que no tiene vida, y la biocenosis, es decir, todo elemento vital o con vida que vive en función de las características de ese ecotopo abiótico, es decir, el soporte que no tiene vida, que sería la litosfera, que sería todas las fracciones minerales, que sería los flujos de energía, y la vida que sobre ellos, sobre todo ese sistema abiótico, soporta y se desarrolla. Entonces, no es lo mismo en un ambiente frío, sobre unos suelos pobres, ácidos, como por ejemplo los suelos siberianos, donde se desarrolla un ecosistema que es la taiga, un bioma que es la taiga, caracterizado por coníferas, que solamente puede sobrevivir en esas condiciones. Muy diferente a un bioma como la selva ecuatorial, como el rainforest, la selva siempre verde, que se desarrolla en unas condiciones ambientales completamente diferentes, en otro tipo de suelos, con mucha más energía, mucha más insolación. La presentación de ese tema de los ecosistemas trata sobre esa distribución de la vida sobre el medio físico, sobre la Tierra, sobre el soporte vital de la Tierra. ¿Y dónde estaría una parte importante de nuestro planeta, que es el agua? El agua está en todo ello. Se estudia fundamentalmente a partir de la atmósfera, porque es un elemento vital atmosférico, pero es el soporte vital que permite regular térmicamente los desequilibrios que el Sol nos hace. El Sol calienta mucho la zona intertropical y no calienta nada las zonas polares. Pues el agua, a través de las corrientes oceánicas, es capaz de compensar esos desequilibrios energéticos y traspasa agua cálida desde el Golfo hacia latitudes más altas. El agua que pasa de los océanos hacia la atmósfera y que revierte otra vez a la superficie terrestre a través de la precipitación, el ciclo hidrológico, pues a partir de ahí eso supone transferencia de energía, transferencia de agua, permite la vida, es decir, el agua en última instancia sería ese soporte vital de esos ecosistemas y de la propia vida humana, claro. Cuando, por ejemplo, y hablando de agua, vemos una marea, como sube o como baja, estamos viendo distintos fenómenos a la vez. En este caso estamos viendo la posición de la Luna, del Sol y de la Tierra, es decir, estamos en ese esquema donde la Tierra es un elemento más de algo más amplio, que es el sistema solar. Apenas se trazan unas líneas sobre eso, pero sí es conveniente saber que cuando estamos en la playa y sube la marea y nos hemos dormido y nos moja la toalla, estamos siendo víctimas o damnificados de algo tremendamente importante, que somos una pequeña parte del universo. Y aquí entraríamos quizá en otra parte, pero que está muy relacionada con la anterior. Hasta aquí se ha dicho cómo el clima, cómo los distintos paisajes que vemos tienen mucho que ver con el clima, por ejemplo. Pero aquí entraría la población, entraríamos nosotros. ¿De qué manera estamos en el planeta que habitamos? Y no solamente eso, ¿de qué manera lo modificamos? Efectivamente, la segunda parte, por eso el título es La Tierra, un planeta habitado, pues estamos los 7.000 millones de humanos que habitamos sobre ese medio abiótico que es la Tierra, sobre esos flujos de energía, igual que lo hace una hormiga, un nanovirus o una bacteria, pues 7.000 millones de humanos, sobre un soporte abiótico, que es la Tierra y sus flujos de agua, de energía, etcétera. Pero claro, los humanos tenemos inteligencia, tenemos capacidad de intervención y entonces hemos ido modificando el medio, es decir, la Tierra sobre la que vivimos desde prácticamente de una forma muy agresiva desde los últimos 10.000 años, desde la revolución neolítica, cada vez más, evidentemente en el neolítico la capacidad era más reducida, y hemos ido modificando ese ecosistema sobre el que vivimos de tal manera que podemos llegar a hacerlo insoportable para nosotros. Ahí está el quid de la cuestión, ese es el problema ambiental de qué hace la sociedad, qué hace la población sobre la Tierra.
Las distintas sociedades desde el Neolítico han actuado de diferentes maneras, también hasta llegar al momento actual. Hay sociedades agrarias que todavía, por supuesto, subsisten. Luego, cuando llegaron las diferentes revoluciones industriales y estamos en una era postindustrial, ya de nombre diferente y ante un panorama que no sabemos hacia dónde nos llevará. ¿Podemos desgranar un poco este tipo de sociedades? Algunas conviven todavía. Es una pregunta que necesitaría una contestación excesivamente larga, pero hay un hilo conductor. Tenemos que tener en cuenta que desde que el hombre ha tenido capacidad, la humanidad ha tenido capacidad de intervención, hemos ido creciendo en esa capacidad de intervención. Entonces, desde hace 10.000 años, cuando se comienzan a domesticar animales, a seleccionar semillas, a crear cultivos, ya empieza a haber una pequeña intervención. Evidentemente, nada comparable con lo de hoy. Pero tenemos muchos testigos geomorfológicos en donde en la edad del bronce, en la edad del hierro, ya se ve que el hombre deforestaba y entonces hubo un cambio en el sistema morfogenético, en el sistema sedimentológico. Pues hay testigos y eso está más que demostrado. A medida que hemos ido teniendo cada vez más capacidad de intervención, el daño, el impacto sobre el medio ha sido mayor. El arado romano pues ya fue un activador de procesos erosivos. Nada comparado, claro, con los grandes tractores de hoy que hunden sus vertederas muchos centímetros de profundidad. Es decir, lo que hay que tener claro es que hemos ido cada vez haciendo más intervención en el medio y cada vez esa intervención, al ser más profunda, es más nociva y se vuelve contra nosotros. Estamos creando un medio cada vez más agresivo a nosotros mismos. Esa es la gran contradicción. Lo cierto es que tampoco parece que nos demos demasiado cuenta, aunque es tema de conversación, pero muchas veces el que sea tema de conversación se convierte en algo superficial, no profundo. No interiorizamos que verdaderamente habría que tomar algunas iniciativas, algunas se están tomando, pero claro, la riqueza se produce cada vez más pues a base de contaminar. Es que ese es el gran problema de difícil solución, porque hace una semana aproximadamente ya se ha detectado que por primera vez en la historia conocida hemos superado 400 partes por millón de CO2 en la atmósfera, casi el doble que antes de la revolución industrial. Es decir, en 200 años, en números redondos, hemos adicionado a la atmósfera el doble de CO2 que la atmósfera de forma natural, en su equilibrio de sistema natural, tenía. Eso está posiblemente esté provocando el incremento del calentamiento, el incremento de temperatura, los cambios climáticos, el nivel del mar sube, las zonas costeras se ven afectadas y todo eso va en detrimento de nosotros, en detrimento de la población. Entonces, si queremos seguir manteniendo aquellos antiguos niveles de sistema natural, tendríamos que renunciar a nuestro modo de vida. A nuestro modo de vida de consumo, de despilfarro energético y de una serie de cuestiones que no estamos dispuestos a renunciar a ello. Entonces, sí, queremos solucionar el problema, pero la solución del problema pasa por nosotros y por cambiar absolutamente nuestro sistema social, nuestro sistema económico, nuestro sistema de vida. ¿Qué es lo que nos queda? Adaptación. Nos queda adaptación y también quizá, dentro de todo, educación, pero educación desde pequeños. Ya sé que es muy complicado, pero por lo menos intentar que veamos el problema, porque aquí y también dentro de estos temas están los temas de las migraciones. Ya no vamos a hablar de las migraciones forzosas, aunque casi siempre son forzosas, no por temas de guerra, como estamos viendo ahora mismo, pero muchas veces por estos cambios climáticos, porque se abandona por la pobreza y porque vas hacia ciudades cada vez más enormes. El siglo XXI empieza con una nueva figura de movimiento migratorio que son los refugiados ambientales. Entonces, los refugiados ambientales, que eran inconcebibles, esa figura pues en los años 60 del siglo XX, va a ser, digamos, un elemento principal de los grandes movimientos migratorios. Hemos pasado del siglo XIX, eran refugiados económicos, toda la inmigración europea hacia América del Norte o hacia América del Sur, unas minorías que ya eran refugiados religiosos, también europeos, hacia América del Norte. Pasamos en el siglo XX refugiados bélicos, refugiados por la guerra, por cuestiones simplemente bélicas importantes, pero que eran, vamos a llamarlo, políticas. Entonces había un conflicto bélico, se emigraba, pero el siglo XXI va a venir marcado por los refugiados ambientales. Es decir, vale que el nivel del mar
suba 1 metro, 2 metros, para que en Bangladesh haya 20 o 30 millones de refugiados ambientales porque simplemente no pueden vivir sobre el mar. Y entonces esos 30 millones de refugiados ambientales en algún lugar tendrán que ir. Y así sucesivamente. La desertificación provocará que la población tenga que estar moviéndose y huyendo a otros lugares. Entonces el siglo XXI, derivado de estos problemas ambientales, está generando, acuñando una nueva figura, el refugiado ambiental, que es más allá del refugiado bélico. Que la Tierra es un planeta habitado es una evidencia, por eso estamos aquí, pero cuidar el planeta y no solamente cuidarlo, sobre todo conocerlo, conocer dónde estamos, dónde vivimos y lo que el humano en esa relación con el sitio donde vivimos puede hacer o no hacer. Yo creo que es evidente. De esta manera la geografía ayuda pues también a otras materias, son soporte y es soporte de la sociología, de la economía y de otras muchas. Es el planteamiento de este conocimiento es objeto de estudio de la geografía y de otras materias donde nosotros aprendemos de la sociología aprende de nosotros, es decir, el conocimiento es uno. Nuestra incapacidad intelectual es la que segmentamos el conocimiento porque no podemos abarcar todo, pero esto es multidisciplinar. Es decir, el conocimiento de la geografía puede ser utilizado por otras ciencias y viceversa. La geografía utiliza el conocimiento de otras ciencias, por supuesto. También y hay que decir que la naturaleza a veces pues funciona por sí misma, lo hemos visto, el cine, por ejemplo, demuestra clarísimamente cómo pues a veces se descontrola absolutamente todo, pero de alguna manera golpea sobre todo en los países más pobres, en los países, me estoy acordando ahora mismo de Haití, un ejemplo clarísimo de país a lo que parece como que solamente hay esa costa. Parece mentira. Hay otra al lado y tampoco son países riquísimos, pero sin embargo no golpea de la misma manera. Es que el problema de los riesgos naturales son objetivos y son igual con la misma intensidad en todas las áreas donde afectan ciertos riesgos naturales. Lo que no es igual es la respuesta tecnológica y la capacidad económica a responder ante un riesgo natural y tomar medidas de prevención y medidas que busquen la solución a los efectos que cualquier riesgo natural va a causar. Ahí hay un elemento de pobreza frente al riesgo natural. Evidentemente, no es lo mismo un terremoto en Japón que un terremoto en Irán. ¿Por qué? Porque la sociedad japonesa está adaptada, tiene medios, etcétera, etcétera. Tiene capacidad económica. Es un reflejo de la desigualdad. Me gustaría acabar casi como hemos empezado, viendo que esta materia es una materia apasionante tanto para los alumnos que la están cursando como para aquellos que nos están escuchando en este momento. Gracias, yo creo que sí, que entraría o forma parte del currículum en la enseñanza primaria y en la secundaria porque es cultura general, porque necesitamos conocer el entorno en el que vivimos. Yo creo que eso es como mínimo necesario para cualquier ser humano. Muchísimas gracias. Gracias, Isabel.